Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y tengo algunas historias que contar. Parte 4. Hola chicos. He vuelto de mi entrenamiento, y tengo muchas historias realmente interesantes para compartir. Tengo historias suficientes como para dividir esta entrada en 2 partes, siendo esta la primera. Me encantaría ponerlas a todas en una entrada, pero aún no he tenido la oportunidad de escribirlas todas. No experimenté nada demasiado loco mientras estuve allí, pero tuvimos un incidente con un novato que encontré relevante. Como estoy seguro de que ustedes han estado esperando esto, entraré directamente en las historias. Asignaré cada lote de historias a la persona que me las contó. Historias de KD. KD es una doctora que ha sido oficial del SAR durante aproximadamente 15 años. Se especializa en rescates de alta montaña y es ampliamente considerada como una de las mejores en su campo. Ella fue una de las contadoras de historias más entusiastas con las que hablé, y ya que estábamos juntos bastante durante los ejercicios, ella terminó hablándome acerca de 4 anécdotas que realmente se quedaron conmigo. La primera historia fue una que me contó en respuesta a mi pregunta sobre sus llamadas más traumáticas. Ella negó con la cabeza y me dijo que las llamadas realmente horribles ocurren con mayor frecuencia en la montaña, ya que el potencial de accidentes desagradables es mayor. Hace unos 5 años, uno de los parques en los que trabajaba tuvo una serie de desapariciones. Fue un mal año, me dijo ella, uno de los peores registrados en lo que respecta al clima. En aquel año, las nevadas habían sido mortíferas, pues obtenían aproximadamente un pie de nieve nueva cada 2 días, y también habían ocurrido avalanchas que se habían cobrado vidas de escaladores. Por supuesto, les advirtieron a las personas que se mantuvieran únicamente en las áreas designadas como seguras, pero como siempre ocurre, hay quienes no escuchan. En un caso especialmente desagradable, una familia entera fue aniquilada, todo porque el imbécil del padre decidió que él sabía más que los oficiales, y los llevó a un área que no era segura. La familia estaba paseando un rato con raquetas de nieve, y en base a las suposiciones de KD, parece que caminaron sobre un pedazo de nieve que parecía sólido, pero que en realidad no lo era. Dieron un paso, y esta familia cayó a casi 300 pies de altura por una pendiente, y terminaron aterrizando en la base rocosa. Los padres murieron al instante. Uno de los niños también, pero los otros 2 sobrevivieron. Uno acabó con sus costillas fracturadas y con una de sus piernas también, el otro logró salir ileso salvo por algunos hematomas y un esguince de tobillo. El niño ileso dejó a su hermano atrás y se dispuso a buscar ayuda. KD dijo que el niño no llegó a más de 1 kilómetro antes de que una tormenta de nieve lo alcanzara. El niño se detuvo para tratar de calentarse, o tal vez simplemente para descansar, y terminó muriendo de hipotermia. Terminaron encontrando a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron partir hacia la naturaleza, y KD fue la que encontró al niño que se congeló buscando ayuda. Ella dijo que había empezado a nevar lo suficiente como para oscurecer la visión a larga distancia, pero no lo suficiente como para imposibilitar la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve, y caminó a ella lo más rápido posible. Me describió, en detalle, cómo a medida que se acercaba, primero notó que se trataba de un niño, después se dio cuenta de que había muerto, y finalmente notó que se había congelado en una de las posiciones más horribles en las que alguna vez haya encontrado un cadáver. El niño estaba sentado derecho, con las rodillas apoyadas contra su pecho. Sus brazos estaban acurrucados a su alrededor, y su cabeza estaba metida en su abrigo. Cuando ella movió el abrigo para mirarlo a la cara, vio que él había muerto llorando. El niño tenía su cara torcida en una mueca de llanto, y tenía lágrimas congeladas en sus mejillas. Ella dijo que era dolorosamente obvio que el niño había estado aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia, y ella siendo una madre, esto le rompió el corazón. Mientras me contaba esta historia, ella me dijo en repetidas veces, que realmente espera que el padre esté ardiendo en el infierno por lo que pasó. La otra historia traumática que me contó y que realmente destacó mucho para mí, en mi opinión, fue una que sucedió cuando ella era novata. Su equipo recibió un informe de un escalador experimentado que no había regresado a casa el día anterior. Su esposa estaba convencida de que algo malo le había sucedido, porque él nunca antes había llegado tarde a casa. Salieron a buscarlo y tuvieron que escalar lo que sonó como algunas partes de la montaña técnicamente desafiantes. Llegaron a un área relativamente plana, y KD comenzó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro y, a medida que avanzaba, comenzó a ver pequeños trozos de carne en la nieve.
Ella no estaba segura de qué parte del cuerpo habían encontrado, pero me dijo que cuanto más caminaba, más trozos se encontraba. Ella siguió este rastro de sangre y carne hasta un área protegida bajo un acantilado, y ahí fue donde encontró al escalador. Ella dijo que había mucha sangre, más de lo que ella había visto antes. El hombre estaba boca abajo, con un brazo extendido frente a él, como si hubiera muerto arrastrándose. Ella miró más de cerca, y vio que ha sido parcialmente destripado. De ahí habían venido los restos de carne que ella había visto. El tipo tenía un picahielo metido en una funda de cadera, y estaba cubierto de sangre. Por supuesto, nunca estarán seguros de lo que sucedió exactamente, pero ella me contó la teoría más aceptada en su equipo. El tipo estaba escalando y probablemente trató de subir a la siguiente área usando su picahielo. Probablemente golpeó un parche de roca suelto y se cayó. En el camino de descenso, o posiblemente cuando aterrizó, fue empalado por su propio picahielo y este lo destripó. Él trató de arrastrarse por el suelo y se desgarró a sí mismo, arrancando pedazos de sus propios intestinos a medida que avanzaba, y finalmente murió al pie del acantilado. Ella no se perturbó mucho por la sangre derramada, pero creo que algunos de sus compañeros, que vinieron a ayudarla a quitar el cuerpo, vomitaron cuando lo voltearon y una buena parte de sus intestinos se salieron de su cuerpo. Le mencioné que estaba interesado en escuchar sobre cualquier experiencia que haya tenido con gente desaparecida por completo. Sus ojos se iluminaron y ella se inclinó hacia mí. ¿Quieres escuchar algo realmente escalofriante? Me preguntó ella. Ella me contó que cuando aún era una novata, estuvo involucrada en un caso que llamó mucho la atención de los medios. Una familia había estado recogiendo bayas en un área del bosque muy cerca a la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento durante el día, uno de ellos desapareció. Hubo una búsqueda absolutamente masiva, y no encontraron absolutamente nada. Fue otro de esos casos en los que parece que el niño ni siquiera estuvo en el área en todo el día. Los perros simplemente se sentaron y no detectaron ningún olor, no se encontró ningún rastro del niño. La búsqueda continuó durante aproximadamente 2 meses, pero finalmente se suspendió. 6 meses después, la familia regresó para colocar flores en un monumento que se estableció allí para el niño. Ellos trajeron a su otro hijo con ellos. Mientras los papás colocaban las flores, descuidaron al niño por unos 3 segundos y en ese corto lapso de tiempo, el niño se desvaneció en el aire. Ahora, obviamente, los padres quedaron más devastados que nunca a causa de esto. Para un padre, si ya de por sí es horrible perder a un hijo, ahora perder a 2 es algo inimaginable. La búsqueda fue enorme, me atrevo a decir que fue una de las más grandes realizadas en todo el estado. En cada centímetro de este parque, había casi 300 voluntarios buscando al niño. Pero, de nuevo, no se halló rastro de él. La búsqueda continuó durante aproximadamente una semana, con personas buscando y vigilando a millas de la zona donde el niño desapareció. Y luego, casi 2 semanas después, un voluntario encontró al niño a casi 15 millas de las áreas designadas de búsqueda. Supusieron que el niño estaba muerto, pero el voluntario dijo que no solo estaba vivo, sino que estaba bastante sano. Cade y su equipo salieron a recuperar al niño, y cuando llegaron allí, ella no pudo creer que realmente se trataba del niño desaparecido. La ropa del pequeño estaba limpia, él no estaba sucio en ninguna parte, y él no parecía estar traumatizado. El voluntario explicó que había encontrado al niño sentado en un tronco, jugando con un pequeño paquete de ramas atadas con una cuerda vieja. Cade interrogó al niño y le preguntó en dónde había estado y con quién había estado durante esas 2 semanas. El niño la miró y le dijo que había estado con el hombre borroso. Ahora, mi amiga Cade cree firmemente en la existencia del pie grande, por lo que se emocionó y le preguntó a qué se refería con borroso. El hombre era peludo. Pero el niño le dijo que no era peludo. El pequeño comenzó a explicar que era un hombre confuso y también lo describió como una especie de hombre borroso. Era casi como cuando ves a alguien y cierras los ojos, pero no los tienes del todo cerrados, dijo el niño. El niño dijo que mientras sus papás ponían las flores en el monumento, el hombre borroso salió de los árboles y lo llevó a lo profundo del bosque. Según el niño, el hombre borroso lo hizo dormir en un árbol hueco y le estuvo alimentando con bayas. Cade le preguntó si él pensaba que el hombre borroso era malo, pero el niño dijo que no, él no daba miedo. Pero que si le perturbaba como no tenía ojos. Cade pidió que devolvieran al niño a la sede, y un policía lo llevó al pueblo para hablar con él acerca de lo sucedido.
Ella es amiga del policía que llevó al niño al pueblo, y en algún momento, este le habló acerca de lo que había descubierto en el interrogatorio. El niño repitió lo mismo que le había dicho a Cade. El hombre borroso le permitió dormir en un árbol hueco, y en esas 2 semanas, este hombre también lo estuvo alimentando con bayas. Supuestamente, el hombre le permitía vagar por un claro muy específico en el bosque, pero cuando él intentaba ir más allá del claro, el hombre borroso se enojaba y gritaba en voz alta a pesar de que tampoco tenía boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre borroso se volvía más brillante y le daba el paquete de ramas para que jugara un rato. El niño también dijo que el hombre planeaba retenerlo, pero al final tuvo que dejarlo ir porque no era del tipo correcto. Después de eso, el niño no quiso contestar más preguntas. No podía o no quería recordar más. Los policías simplemente se rascaron la cabeza y la búsqueda de su hermano se reanudó, pero nuevamente no hubo resultados. El niño afirmó no tener idea de dónde podría estar su hermano, y jamás lo encontraron. La última historia que Cade me contó fue sobre algo que le sucedió cuando se separó de su grupo de entrenamiento cuando era novata. Estaban aprendiendo los fundamentos del aseguramiento de alta elevación en un lado bien mapeado en una de las montañas del parque, y en un momento le dieron ganas de ir al baño. Ella se alejó unos 50 metros del grupo durante un descanso para comer, y se ocupó de sus asuntos. Les diré el resto de la anécdota exactamente de la manera en que ella me la contó. Así que bueno, fui a orinar, y una vez que terminé, traté de regresar al grupo. Pero solo caminé 1,5 metros antes de darme cuenta de que no tenía ni idea de dónde diablos estaba. Yo quedé como, oh diablos, me he perdido. Quiero decir que literalmente no tenía ni puta idea de dónde estaba. Si me lo hubieras preguntado, ni siquiera creo que hubiera sido capaz de decirte en qué estado estábamos. Era algo así como amnesia, ¿sabes? Estaba completamente perdida y no tenía ni idea de qué hacer. Así que me quedé allí por un tiempo, tratando de descubrir dónde diablos estaba y qué se suponía que debía hacer. Pero cuanto más tiempo permanecí allí, más confundida estaba, así que comencé a caminar. Según recuerdo, escogí una dirección aleatoria y empecé a caminar por allí. Y mientras más caminaba, más perdida comencé a sentirme al punto de no tener ni idea de qué diablos estaba haciendo en esa montaña originalmente. Estaba caminando por la nieve, y de repente comencé a escuchar una voz. Estaba como dentro de mi cabeza. La voz tenía un tono bajo y crocante, casi como una rana hablando. Y me decía una y otra vez: está bien, solo necesitas encontrar algo para comer. Encuentra algo para comer y estarás bien, solo sigue caminando y busca algo para comer. Comer. Así que empecé a buscar cualquier cosa que pudiese comer, y te juro por Dios que nunca había sentido tanta hambre en toda mi vida. Sentí que mi estómago no tenía fondo, y de haber sido posible, probablemente habría devorado todo lo que se moviera o pasara frente a mí. Ni siquiera tenía idea de qué hora era, por lo que tampoco sabía cuánto tiempo me había ausentado. En ese momento, empecé a escuchar una voz real llamándome por mi nombre. Fui hacia la voz y vi a otro de los oficiales del S.A.R., el cual tenía una expresión de horror total en su rostro. Él corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien o qué diablos estaba haciendo allí. Y lo más temible fue que, mientras él corría hacia mí, me vi a mí misma buscando en mi cinturón mi cuchillo de caza. Ni siquiera estaba pensando en lo que hacía, todo lo que quería era comer algo. Pensaba que si no comía, no estaría bien, que todo lo que importaba era comer. Él me vio haciendo eso y retrocedió de inmediato. Me gritó que guardara el cuchillo, que no me haría daño, y en cuanto hizo eso, volví a la realidad. De repente, sabía exactamente dónde estaba y guardé el cuchillo. Corrí hacia él y le pregunté cuánto tiempo me había ido, pensando que me diría que me había ido durante media hora, más o menos. Pero él me dijo que había desaparecido por 2 malditos días. Había atravesado 2 malditos picos y acabé al otro lado de la montaña. Si hubiera caminado por más tiempo, habría acabado en casi 300 millas de tierra virgen y nunca me habrían encontrado. Él no podía creer que no estuviera muerta y yo no sabía qué carajos pensar. Para mí, no había pasado nada de tiempo.
No dije nada, solo regresé con él a un punto de encuentro y me llevaron de regreso a la sede central para que me trasladaran en helicóptero al hospital. Cuando llegué allí, me hicieron todo tipo de pruebas para averiguar qué sucedió. Lo mejor que pudieron pensar fue que quizás había tenido algún tipo de extraño estado de fuga, que es algo así como una especie de amnesia o una convulsión que me dejó sin cerebro por un rato. Pero la verdad es que realmente, hasta el día de hoy aún no sabemos qué diablos fue lo que me pasó. Nunca volvió a sucederme, pero te digo que, desde entonces, nunca salgo sola al bosque. La gente se enoja conmigo cuando los hago acompañarme si necesito ir al baño y separarme del grupo, pero siempre les digo que es mejor escucharme mear a perderme por 2 días en una montaña helada. Historias de EU. La siguiente persona con la que hablé fue EU, un exentrenador que ahora trabaja como EMT. Todavía viene a operaciones de rescate para ayudar, pero ya no trabaja a tiempo completo para nosotros. Se especializó en encontrar niños perdidos. Les puedo asegurar que a veces simplemente parecía tener una especie de sexto sentido para encontrarlos. Es una leyenda entre los veteranos más veteranos, pero se avergüenza si lo felicitas por su trabajo. Se sentó conmigo a cenar una tarde y terminamos intercambiando historias. La mayoría de ellas eran casuales, pero cuando llegamos al tema de nuestras llamadas más extrañas, mencioné que había tenido un amigo que había subido una escalera. Él se puso un poco callado y me preguntó si había oído hablar de un niño que había desaparecido de su parque unos años atrás. Yo no había oído de nada, así que me contó esta historia. Estaban buscando a este chico de 11 años, Joey, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, lo primero que se pensó fue que había caído al agua y se había ahogado, pero cuando sacaron a los perros, llevaron a los oficiales lejos del río, hasta una zona muy densamente boscosa. Cuando hacemos búsquedas de personas, dividimos la zona en una cuadrícula, y en cada caja de esa cuadrícula, se hace una búsqueda minuciosa para hallar cualquier indicio. Lo que el equipo de EU notó de inmediato fue que estaba surgiendo un patrón muy extraño. Los perros en cajas alternas captaban el aroma de Joey, pero lo perdían cuando se superponían con otra caja. Para explicarles mejor, traten de imaginarse esta cuadrícula como un tablero de ajedrez. El aroma de Joey parecía haber sido puesto en casillas negras, pero nunca en casillas blancas. Esto, por supuesto, no tenía sentido, porque ¿cómo podía el niño rebotar de una zona a otra sin dejar un olor en cada lugar que pasaba? EU y su compañero pasaron a una nueva caja de la cuadrícula, y EU notó un conjunto de escaleras a unos 50 metros de distancia. Él le dijo a su compañero que debían ir a buscar cerca de allí, pero su compañero se negó. Él le dijo a EU que se había propuesto no acercarse nunca a ninguna escalera que viera, y que, si bien era algo bastante rutinario el verlas, no era buena idea pretender que era normal. Él le dijo a EU que él se quedaría esperando a lo lejos mientras él revisaba cerca de las escaleras. EU se irritó un poco por esto, pero comprendió un poco al tipo y decidió no presionarlo. EU me dijo lo siguiente. Caminé hacia las escaleras. Eran pequeñas, como escaleras de sótano. Realmente no estaba asustado, digo, al final eran simples escaleras. Supongo que soy como todos los demás, y prefiero no pensar demasiado en ellas. De todos modos, fui y pude ver que había algo en la parte inferior, algo acurrucado. Mi opinión se hundió, porque por supuesto siempre esperas lo mejor en casos de desapariciones. Y todos estábamos seguros de que encontraríamos vivo a este chico, porque solo había desaparecido durante unas horas. Pero supe de inmediato que era él, y que estaba muerto. Él estaba acurrucado en posición fetal en uno de los escalones inferiores, agarrándose su estómago. Parecía que había tenido un dolor horrible cuando murió, pero no vi sangre, excepto algo en los labios y la barbilla. Comuniqué por radio que lo había encontrado, y recuperamos su cuerpo al mando. Esa pobre familia quedó devastada. Los padres no podían entender cómo estaba muerto, porque solo se había ido por un muy corto periodo de tiempo. Y además de eso, no teníamos ninguna causa obvia de muerte, lo que empeoró las cosas. Pensé que probablemente había comido algo venenoso, ya que se estaba agarrando el estómago cuando lo encontré, pero no quería adivinar. Ya es bastante difícil saber que tu hijo está muerto, y lo debe ser mucho más teniendo a un idiota tratando de adivinar qué sucedió. Se lo llevaron, y me fui a casa y traté de no pensar en eso. Odio encontrar niños muertos, hombre.
Me encantó este trabajo, pero este tipo de cosas forman parte de los motivos por los que decidí abandonarlo. Tengo 2 hijas, y la idea de perderlas de esa manera es simplemente... Eu comenzó a llorar en este punto. No soy bueno a la hora de lidiar con emociones, y siempre es un poco incómodo ver llorar a un hombre adulto, así que no sabía realmente qué hacer. Sin embargo, finalmente recuperó la compostura y siguió hablando. No siempre recibimos noticias de los forenses sobre la causa de la muerte. En realidad, no es nuestro trabajo saberlo, y a veces, si creen que es un juego sucio, no nos lo dicen por tonterías legales. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff, y él normalmente me pasa toda la información interesante si pregunto. En este caso, sin embargo, en realidad recibí una llamada de él una semana después. Me preguntó si recordaba al niño, y por supuesto le dije que sí, y me respondió que algo extraño le había sucedido. Él me dijo: hombre, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le sucedió a este niño. Nunca ha visto algo así. Mi amigo continuó diciéndome que cuando el forense abrió al niño, ni siquiera pudo creer lo que estaba viendo. Los órganos del niño eran como queso suizo. Se habían perforado orificios de 1/4 de pulgada en casi todos los órganos de este niño, entre ellos su corazón y sus pulmones. Pero carajo, su colon, su estómago, sus riñones e incluso uno de sus testículos, también estaban llenos de estos agujeros limpios. Mi amigo dijo que el forense lo describió como si alguien le hubiera dado un puñetazo y perforado agujeros limpios en todos sus órganos. Pero la piel del niño no tenía heridas de entrada ni de salida. El caso más similar a esto ocurrido allí fue uno donde un tipo se llenó de perdigones al limpiar su rifle. Nadie tenía idea de qué podría haber causado estos agujeros en el niño. Mi amigo me preguntó si alguna vez había escuchado algo así, o si habíamos tenido casos similares en el pasado. Pero nunca había oído hablar de algo así, y le dije que no iba a ser de ninguna ayuda para él. Hasta donde yo sé, el forense determinó que la causa de la muerte fue hemorragia interna masiva, pero nadie sabe lo que realmente sucedió. Nunca he podido olvidar a ese niño. Tengo pesadillas al respecto a veces. A causa de esto, nunca dejo que mis hijas vayan solas al bosque. Historias de PB. Por pura coincidencia, tuve que hablar con otro doctor, PB, que ha estado en el campo del SAR durante años. Nos asociaron en un barrido de cuadrícula durante un ejercicio de entrenamiento, y charlamos casualmente sobre cómo nos gusta el trabajo, qué tipo de cosas hemos visto y cosas por el estilo. En un momento dado, pasamos por un viejo tramo de escaleras, aunque es probable que hayan formado parte de una antigua torre de vigilancia, dado el área en la que estábamos. De alguna forma, le dije que tenía curiosidad por las escaleras y que deseaba saber más sobre ellas. Acerca de ellas. Se quedó callado un poco y parecía que quería decirme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente, él me dijo que apagara mi radio. Obviamente, esto es algo que nunca se supone que debemos hacer, pero lo hice, y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, yo estaba fuera de guardia con un novato. Nos encontrábamos en un área del parque la cual tiene fama de ser fuente de eventos extraños e inexplicables. Desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos extraños, cosas así. El novato estaba totalmente asustado, seguía hablando de cosas en el bosque. Según PB, el tipo no paraba de hablar sobre el hombre cabra. Solo así, hombre cabra esto y hombre cabra aquello. Finalmente, le dije que había mucho más que temer allá afuera que una simple leyenda y que debía dejar atrás todo ese asunto del hombre cabra. El novato quería saber de qué tipo de cosas estaba hablando, y simplemente le dije que se callara y caminara. Llegamos a una cresta pequeña y había una escalera unos 10 metros más adelante. El novato se detuvo en seco y se quedó parado mirándolas. Le dije: ¿ves? Eso es algo de lo que deberías temer. El novato me preguntó qué demonios estaban haciendo aquí, y por alguna razón, me abrí y le dije la verdad. O al menos lo que me han dicho que es la verdad. Pude haberme metido en muchos problemas por hacer lo que hice, y podría tener muchos problemas por volverlo a hacer contigo. Pero eres un buen chico, y sinceramente, quiero que dejes de investigar esto. Es obvio que solo harás eso cuando sepas la verdad. Así que te diré lo que sé, con la condición de que nunca le cuentes nada a nadie menos a los superiores. Le dije que no diría ni una sola palabra, y él comprobó 2 veces que nuestras radios estuvieran apagadas.
Cuando comencé a trabajar aquí, realmente aún no nos preocupaban tanto esas escaleras ni otras cosas raras que ocurren aquí. Siempre solíamos advertirle a la gente que cosas raras ocurrían en el bosque. Supongo que el servicio forestal se cansó de tener una tasa de desertores tan grande, por lo que decidieron hacerle saber a sus aspirantes la clase de cosas en la que se estaban metiendo, y a causa de eso, comenzaron a hacer firmar a sus aspirantes acuerdos de confidencialidad en los que acordaban no revelar nada de lo que verían trabajando. El servicio forestal no quería asustar a la gente, pues lo último que necesitaban eran novatos asustados, yendo a hablar con los medios acerca de historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero finalmente, descubrieron que los acuerdos no eran necesarios. Las personas no solo no querían hablar sobre lo que veían, sino que tampoco querían recordar. En algunas ocasiones, los medios trataban de hablar con la gente cuando los niños o los excursionistas desaparecían, y nadie decía una palabra. Realmente no puedo explicarlo. Supongo que simplemente realmente no queremos admitir que hay algo extraño ocurriendo aquí. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque todos los días. No podemos permitirnos el asustarnos, y la mejor manera de evitarlo es pretender que todo está bien. Así que te contaré todo lo que pienso acerca de las escaleras, pero una vez que lo haya hecho, no volveré a hablar de ellas en toda mi vida. Y más te vale que nunca vuelvas a mencionar el tema cerca de mí. Tomo una pausa, y continúo hablando. Las escaleras han estado aquí desde que los bosques existen. Tenemos registros que datan de décadas describiéndolas. A veces la gente las sube y no pasa nada. Otras veces. Mira, realmente no me gusta hablar de esto, pero a veces, realmente suceden mierdas jodidamente raras y horribles. Vi a un chico que se cortó la mano cuando llegó al primer escalón. Extendió la mano para tocar la rama de un árbol, y su mano acabó rebanada. Todo sucedió tan rápido. En un segundo su mano estaba ahí, y al siguiente se había ido. Fue una herida completamente limpia. No encontramos su mano, y el tipo casi muere. En otra ocasión, una mujer tocó una de las escaleras, y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo de agua. Ella se tambaleó un poco y se acercó a mí, y lo único que dijo fue: creo que no me siento bien. Ella cayó como un saco de harina, muerta antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré la forma en que la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, lo vi rojo. Lo vi suceder y no hubo nada que pudiera hacer para ayudar. Siempre le advertimos a la gente que no se acerque a ellas, pero por supuesto, siempre hay idiotas que se pasan las advertencias por el culo. E incluso si no les sucede nada a ellos de manera directa, algo malo siempre sucede. A veces los niños desaparecen cuando estamos buscándolos. A veces alguien muere al día siguiente, partido por la mitad en una parte completamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre sucede. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos inteligentes, les diríamos a nuestros nuevos oficiales exactamente de lo que son capaces esas cosas. Ambos estuvimos callados por un momento. Tenía miedo de hablar porque no estaba seguro de si él había terminado. Parecía que quería decir algo más. Finalmente él habló de nuevo. ¿Alguna vez has notado que no puedes encontrar las mismas escaleras 2 veces? Asentí con la cabeza, esperando que continuara. Pero se quedó en silencio, caminando a mi lado, y finalmente comenzó a hablarme acerca del ciervo más grande que se había encontrado en el parque. No saqué el tema de nuevo, y no lo presioné para que me contara más historias. Se retiró de la operación al día siguiente. Aparentemente se fue antes de que saliera el sol. Él dijo que estaba enfermo. Ninguno de nosotros ha sabido de él desde que se fue. Voy a parar aquí por el momento. Trataré de publicar la siguiente parte en los próximos días, pero dado que es el final del verano, las cosas están bastante ocupadas aquí. Gracias por el continuo interés, muchachos, realmente han despertado esta curiosidad en mí que no sabía que tenía.